la sección que veremos a continuación, hablaremos de trabajo y energía y cómo podemos utilizarlo para resolver problemas asociados a este tema. Primero, vamos a hablar de lo que es el trabajo diferencial, para luego hablar de trabajo. El trabajo diferencial, que se va a denominar como dW, que ejerce una fuerza F sobre una partícula que se desplaza una distancia diferencial dr, se define según lo siguiente. Y aquí podemos ver que tenemos un vector de fuerza, es multiplicado con un producto punto con un vector de distancia diferencial. Y eso nos va a dar un pequeño trabajo. En otras palabras, por ejemplo, si tuviéramos acá un, un sistema coordenado genérico, puede ser X y Z. Y si tuviéramos una partícula, por ejemplo acá una partícula A, esa partícula está ubicada en un cierto punto, ¿ya? Que podemos llamar R. Supongamos que está ubicada en esa posición. Luego esa partícula A, supongamos que está en el espacio y una fuerza cualquiera, por ejemplo F, es actuada sobre la partícula y producto de ello, ¿ya?, la partícula se desplaza. Supongamos que se desplaza hacia acá. Va a ser un desplazamiento pequeño. Y aquí lo dibujo en grande para que se pueda dibujar en la hoja, pero supongamos que se desplaza un desplazamiento que es bastante pequeño. Y se mueve un punto que vamos a llamar A', ya que se desplaza de ese punto a ese punto, donde la posición final, ya en realidad aquí queda dada por la suma de estos dos vectores, R más dr. Lo importante acá es que entre este vector F y dr ya, va a haber un ángulo, ya, un cierto ángulo θ, que hay entre estos dos vectores. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente, porque recordemos que el producto punto me da un resultado escalar. Ya, estos dos son vectores, pero el resultado es un escalar. Ya, no es un vector. El vector de R, si estuviéramos trabajando en coordenadas cartesianas, ya, si estuviéramos trabajando en coordenadas cartesianas, de R va a quedar algo como esto. Será una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z. Y la fuerza ya va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces el trabajo diferencial va a quedar algo así. Tenemos que el trabajo diferencial es el producto punto entre la fuerza y el diferencial del desplazamiento. Y esto lo podemos calcular de dos formas. El producto punto, ¿ya?, se puede calcular como el producto punto, es decir, las componentes se multiplican entre sí y se suman. La definición de producto punto. Y aquí se fijan, ya aparece la cantidad de escalar. Sería eso, o también se puede calcular, ya que estos son equivalentes, como la magnitud de F por la magnitud de dr por el coseno del ángulo. Son dos formas equivalentes de calcularlo, son iguales. ¿Ya? Y aquí hay algo importante. Utilizando la ecuación 2,
si el ángulo entre, entre los vectores de R y F es 90 o es, ¿ya? O si teta es igual a 270, ¿ya? En este caso, el coseno del ángulo sería cero. ¿Por qué? Porque coseno de 90 es igual a cero. Coseno de 270 también. ¿Y esto qué implica? Que el trabajo es cero. ¿Ya? Es decir, de aquí concluimos que si F es perpendicular a DR, el trabajo es cero. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos bloques que deslizan sobre una superficie. Ya aquí despreciemos el roce para simplificar la explicación. Podemos ver que tenemos el peso, la normal y un desplazamiento de R. Aquí podemos tener el peso, la normal y un desplazamiento de R. En el caso que tenemos en la izquierda, tenemos que el trabajo, que haría, por ejemplo, la normal, sería igual al producto punto entre la normal y el desplazamiento. Y como son perpendiculares, daría cero. También el trabajo que ejerce el peso viene siendo el peso producto punto del desplazamiento. Y como son perpendiculares, es cero. En el caso de un bloque inclinado, el trabajo que ejerce la normal viene siendo la normal, producto punto el desplazamiento, y me da cero porque son perpendiculares entre sí. Sin embargo, aquí en este caso, el trabajo que ejerce el peso, que viene siendo el producto punto entre el peso y el desplazamiento, en este caso no me va a dar cero, no necesariamente. ¿Por qué? No son perpendiculares. P y dr no, no son perpendiculares. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que como la normal es siempre perpendicular a la superficie, el trabajo va a ser cero, que hace el trabajo que hace la normal. Entonces, el trabajo que hace la normal es siempre cero, pues la fuerza normal es siempre perpendicular al desplazamiento. Bien. Otro ejemplo que podemos ver es una partícula que oscila con un péndulo. Ya. En un péndulo como la figura, aquí podemos ver que hay una partícula que oscila, ya está conectada a un péndulo, va a quedar algo como esto. O sea, tenemos en un péndulo, como el de la figura, ¿qué tenemos? Que la tensión es siempre perpendicular al desplazamiento, ¿ya? O en otras palabras, a dr, debido a que la tensión siempre va a ser perpendicular a la tangente de esta circunferencia, que describe el movimiento de la partícula en un péndulo. Entonces, ¿qué va a implicar? Que el trabajo ejercido por la tensión, que se define como el producto cruz entre T y dr, me va a dar cero. ¿Ya? Eso también va a ser así. Hasta el momento hemos trabajado de trabajo diferencial. ¿Ya? Aquí en realidad este es el trabajo diferencial. ¿Ya? Aquí, trabajo diferencial de la tensión. Pero el trabajo como cada cantidad que es diferencial,
nosotros podemos integrarla y obtener el trabajo total, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, lo que veremos a continuación. Ya, el trabajo ejercido por una fuerza F sobre una partícula que se desplaza en una trayectoria que va de un punto inicial a un punto final es lo que vemos a continuación. Y aquí ya no es el trabajo diferencial, sino que es el trabajo total. Ya, y es simplemente integrar el trabajo diferencial entre un instante, en un punto, entre un punto inicial y un punto final. dW es igual al producto punto entre F y dr. Ya, es decir, lo que tengo que hacer es tomar, si tengo acá un punto inicial, ya, la partícula va a describir una trayectoria, que puede ser aquí cualquier trayectoria, y va a llegar a un punto final. Tengo que tener identificados esos dos puntos. Y a medida que la partícula va avanzando, por ejemplo, si la partícula está acá, el diferencial de desplazamiento es tangente a la trayectoria y la fuerza puede ser cualquiera. Ya, por ejemplo, supongamos que en este punto la fuerza es aplicada en esta dirección. Y así voy integrando a medida que voy avanzando. Cuando la partícula esté acá, supongamos que la fuerza apunta hacia allá y tenemos acá la partícula que se mueve en un cierto dr. Y así voy integrando hasta que llegar a F. Y una vez que logre integrar esto en toda la trayectoria, tendré el trabajo final. En el curso veremos trayectorias más simples. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí si tuviéramos una cuerda que es siempre perpendicular a la trayectoria, esa cuerda haría trabajo total cero, porque al sumar cada trabajo diferencial cero, me da un trabajo total cero. Ya llegaremos a eso. Entonces, además del trabajo total, que se define así, vamos a definir otra cantidad, que es la energía cinética. Y aquí vamos a hablar de un nuevo término. La energía cinética que posee una partícula está asociada a su movimiento y se obtiene según esta cantidad. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Y es un punto, es una cantidad que se define en un instante de tiempo. ¿Ya? En cierto instante de tiempo, una partícula, si se está moviendo con una velocidad dada, va a tener una energía cinética que se calcula con esta cantidad. Ya, por ejemplo, ya si estamos trabajando en una trayectoria como esta, y la partícula tiene una cierta masa, ¿ya? Una cierta masa m, y tiene una velocidad que recordemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Teniendo eso identificado, la energía cinética de esta partícula será un medio por su masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado o la rapidez al cuadrado. Ya, habiendo definido la energía cinética y el trabajo total, hay un teorema, que es un teorema que utilizaremos. Se conoce como el teorema del trabajo y la energía. En realidad debería ser energía cinética, porque hay otros tipos de energía, pero el teorema se conoce en los libros como el teorema del trabajo y la energía, y dice lo siguiente, que el trabajo que ejercen todas las fuerzas sobre una partícula durante un intervalo de movimiento ya, será igual al cambio de su energía cinética en dicho intervalo. En otras palabras, tenemos el trabajo hecho por todas las fuerzas entre un punto inicial y un punto final. Se define como la diferencia de energía cinética entre el punto inicial y el punto final. Entonces, si nosotros cambiamos la energía cinética acá, la reemplazamos por la expresión que vimos anteriormente, tenemos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado y un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esta diferencia tiene que ser igual ¿a qué? Al trabajo que ejercen todas las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza 1, una fuerza 2, etcétera, hasta n fuerzas. Ya. Recordemos que esto es el trabajo ejercido por, aquí van todas las fuerzas. El trabajo ejercido por todas las fuerzas. Ya, y tendremos n fuerzas. Ya, habrán
habrán n fuerzas. ¿Cuántas? Va a depender del problema. Por ejemplo, si tengo un problema con un resorte y un peso, ahí tendré quizás dos. Y tendré que calcular el trabajo que ejercen esas dos fuerzas. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, y aquí bastante teoría, pero luego haremos algunos ejercicios. Tenemos las fuerzas conservativas. Este es otro concepto. Vamos a definir como fuerzas conservativas aquellas que el trabajo es independiente de la trayectoria y aquellas fuerzas que al aplicarlas no producen una pérdida de energía. ¿Qué quiere decir? Esquemáticamente, supongamos que tenemos acá un punto inicial y acá tenemos un punto final. Y aquí dice, su trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, desplazo una partícula entre I y F por una trayectoria que va, por ejemplo, por acá, ya que va en esta dirección, que llamaremos trayectoria A, y calculamos el trabajo, va a dar lo mismo que si yo, por ejemplo, tomase esta trayectoria en esta dirección. A esta le llamaremos trayectoria B. Son dos trayectorias distintas. La partícula iría de I a F por dos trayectorias distintas, pero si la fuerza es conservativa, ¿ya? Si hay una fuerza conservativa, ¿ya? Entonces el trabajo que ejerce esa fuerza de ir de I a F, ¿ya? Por la trayectoria A, será igual al trabajo de I a F por la trayectoria B. Esto sigue siendo teórico, pero en la práctica va a tomar más sentido. Ya. Y aquí voy a dar ejemplos de fuerzas conservativas, fuerzas que no producen energía. Por ejemplo, la fuerza de peso y la fuerza elástica, esas son fuerzas conservativas. Independiente de la trayectoria, el trabajo va a ser el mismo. Y existen también las fuerzas no conservativas, que son aquellas que producen pérdida de energía, como por ejemplo el roce. Esas sí el trabajo no va a depender de la trayectoria. Ya, esto no se va a cumplir si es que estamos trabajando con la fuerza de roce. Ya, este es otro concepto que es necesario conocer. Ya, ¿qué más? Tenemos fuerzas conservativas y lo que veremos ahora a continuación es otro concepto que se conoce como energía potencial. La energía potencial se define del siguiente modo. El trabajo que ejercen las fuerzas conservativas, ya, se puede expresar, ya, ese trabajo en función de un concepto, energía potencial. La energía potencial es la capacidad de una partícula de realizar un trabajo debido a la acción de una fuerza que desplaza la partícula a una cierta distancia. Y en este curso trabajaremos con dos tipos de energía potencial, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, asociada al peso y asociada a los resortes, a la fuerza elástica. Ya, recordemos que la energía potencial es un concepto que existe solo cuando está asociado a fuerzas conservativas, es decir, fuerzas que su trabajo no dependen de la trayectoria. Veremos la primera. Tenemos la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, que llamaremos UG, es la capacidad de una partícula para realizar un trabajo igual a mgh por la acción de la fuerza gravitacional de su peso hacia abajo, desplazándose a una distancia vertical h. La energía potencial gravitatoria, que definimos anteriormente, se mide con respecto a un nivel de referencia. Ya.
¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Aquí lo vamos a explicar con un dibujo para que quede un poco más claro. Supongamos que tenemos una partícula. ¿Ya? Decimos que la energía potencial gravitatoria es la capacidad de una partícula de realizar un trabajo igual a mgh por la fuerza del peso, desplazándose a una distancia vertical h. Entonces, vamos a asumir acá que tenemos una distancia h y vamos a fijar un nivel de referencia. ¿Por qué? Porque para definir esta energía es necesario tener un nivel de referencia, donde el nivel de referencia indicará que tiene energía cero. ¿Ya? Acá, en este punto, y aquí tenemos una especie de piso, acá vamos a asumir que este es mi nivel de referencia, que puede ser cualquiera, es arbitrario, ¿ya? Donde en este caso la altura es cero, por lo tanto, si la partícula estuviera acá, tendría una energía potencial gravitatoria mgh igual a cero, ¿ya? O UG igual cero. El nivel de referencia lo vamos a definir con un eje vertical. Entonces, en este punto, la partícula, la que está en azul, está ubicada a una distancia h con respecto a este nivel de referencia. Esta partícula tiene una energía potencial gravitatoria igual a UG igual la masa GH. ¿Por qué? Porque es el trabajo que podría ejercer el peso si esta partícula se desplazara hacia abajo una distancia vertical h. ¿Ya? El trabajo, ¿ya? Si la partícula, aquí lo vamos a dibujar al lado, si la partícula, ¿ya?, se desplazara hacia abajo hasta llegar acá, es decir, si esta fuese la posición inicial y esta fuese la posición final y baja una distancia h, ¿ya?, el trabajo que ejercería el peso sería la integral de ¿quién? Del peso, producto punto, el desplazamiento entre un instante inicial y un instante final. ¿Ya? El peso actúa hacia abajo y es una fuerza que en coordenadas cartesianas, como va hacia abajo, es menos mg j. Y el desplazamiento, como va hacia abajo, va apunta, es producto punto acá, ya por quién tenemos que como estamos trabajando en I, el vector unitario es J. Por lo tanto, mi dr va hacia acá. Por lo tanto, en este problema mi dr es menos dij, va hacia abajo y va en la dirección I. Por lo tanto, acá me va a quedar producto punto por menos dij. Al realizar ese producto punto, el instante inicial, ya, aquí estoy en avanzando una distancia, y aquí al realizar esta integral me va a quedar menos con menos queda más, queda mg de i, el producto punto de j es 1, por lo tanto integro esta cantidad, me queda la integral entre un punto inicial y un punto final, ya, al resolverla me da mgi, ya, y como tengo un instante inicial y final evaluado entre 0 y h, por lo tanto acá el resultado me da mgh, que es igual a la energía potencial gravitatoria.
Esto nos dio aquí la energía potencial gravitatoria. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué hice todo este cálculo? Para mostrarles que la energía potencial gravitatoria ya, es la capacidad de esta partícula de ejercer el trabajo que ejercía por el peso a lo largo de una distancia h, hacia abajo. ¿Ya? Con esto podemos definir una relación, ¿ya? Que será la relación entre el trabajo realizado por la fuerza del peso y la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Aquí podemos ver ¿ya? De que al estar relacionado, podemos definir lo siguiente. Tenemos que el trabajo realizado por la fuerza del peso entre dos puntos se va a relacionar con el cambio de la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Según lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos aquí un, un nivel de referencia, ¿ya? Donde tenemos un instante inicial, puede ser ese, y un instante final, que puede ser este. El instante inicial está asociado a un cierto nivel de referencia, asumiendo que este es nuestro nivel de referencia. Y vamos a ver de que la partícula se va a poder desplazar entre I y F en alguna trayectoria. Supongamos que esa. La verdad es que la trayectoria da igual porque la fuerza del peso es conservativa. Y se va a desplazar a un punto con altura final F. Entonces la relación va a ser la siguiente. El trabajo ya ejercida por el peso ya, entre el instante inicial y final ya, será igual a la diferencia de la energía potencial gravitatoria entre el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Es decir, la energía potencial gravitatoria inicial es mghi y la energía potencial gravitatoria final mghf. ¿Ya? O sea, en el lado izquierdo tenemos el trabajo ejercido por la fuerza peso, ¿ya? Entre I y F, y al lado derecho tenemos la energía potencial gravitatoria inicial menos la energía potencial gravitatoria final. ¿Ya? Esto va a ser importante para cuando utilicemos el balance energético, que definiremos unos minutos después. Ya. Además de la energía potencial gravitatoria, tenemos la energía potencial elástica. Ya. La energía potencial elástica ya, es la capacidad de una partícula para realizar un trabajo igual a este valor, un medio k por x cuadrado, por la acción de la fuerza elástica, desplazándose una distancia x en la dirección hacia la posición natural del resorte. Esta energía potencial elástica ya, se mide con respecto a la posición natural del resorte. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, esta energía, si tuviéramos, por ejemplo, un- una distancia como esta, ya, y tenemos acá un carrito que está estirado, voy a dibujar el resorte un poco más largo,
Ya, supongamos que estiro este resorte, donde su largo natural, supongamos que es este es su largo natural, y este viene siendo la deformación que tiene el resorte, ¿ya? Producto de alguna fuerza, ¿ya? Entonces, la energía potencial elástica se calculará como un medio por la constante del resorte por esta deformación que tiene al cuadrado, ¿ya? Esta es la energía potencial elástica. Y es una energía que está almacenada en el resorte. Ya. A su vez, vamos a definir la relación entre el trabajo realizado por la fuerza elástica y la fuerza potencial elástica. El trabajo realizado por la fuerza elástica entre dos puntos se va a relacionar con el cambio en la energía potencial elástica, ¿ya? Según lo siguiente. Vamos a definir, ¿ya? El mismo ejemplo. Supongamos que tenemos una, un resorte que inicialmente va a tener un cierto largo y luego va a tener otro largo. Va a cambiar su longitud. Es decir, supongamos que hasta acá, ya, en un caso parecido al anterior, supongamos que hasta por acá es el largo natural. Y supongamos que inicialmente ya, el resorte puede estar acá, puede estar deformado hasta ahí y luego es recogido hasta una distancia XF. X final, X inicial. Entonces aquí para ejemplificar, supongamos que inicialmente, es que voy a usar otro color para que quede más claro. En rojo vamos a dibujar el caso inicial y en verde vamos a dibujar el caso final. Entonces, inicialmente supongamos que el resorte está muy estirado, llega hasta acá el largo, y luego en algún momento este carrito se recoge por alguna razón y el resorte queda menos estirado. Entonces, este carrito, ya, este resorte tiene dos deformaciones distintas. En el caso inicial, tiene una mayor energía almacenada porque está estirado más. Y en el caso final, tiene una menor energía. En ecuaciones, ¿cómo sería esto? El trabajo asociado a la energía elástica, potencial elástica, se va a definir como la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. Esto es muy parecido a la fuerza gravitatoria. Es decir, el trabajo acá me faltó indicar que es entre el punto inicial y final. El trabajo ejercido por la fuerza elástica será calculado de este modo, es decir, un medio de K por la deformación inicial al cuadrado menos un medio de K por la deformación final al cuadrado. ¿Ya? O sea, en el lado izquierdo tengo el trabajo, ¿ya?, ejercido por ¿qué fuerza? Por la fuerza elástica. Y en el lado derecho tengo el trabajo ejercido por... Bueno, es lo mismo en realidad. Es el trabajo ejercido por la fuerza elástica, pero en términos de lo que está escrito aquí, sería la energía potencial elástica inicial
menos la energía potencial elástica final. Se calcula de este modo. Habiendo definido esto, vamos a definir ahora lo último, el último concepto, y luego ya pasaremos a resolver algún ejemplo. Lo que veremos a continuación es la relación entre la energía mecánica total y la conservación de la energía. Entonces, del teorema del trabajo y la energía cinética se tiene lo siguiente, que el trabajo de todas las fuerzas entre un punto inicial y un punto final es igual a la diferencia de energía cinética entre estos dos puntos. Recordemos que este es el trabajo de todas las fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, si se separa el trabajo producido por las fuerzas conservativas y no conservativas, lo podemos definir de este modo. Trabajo de las fuerzas totales lo vamos a definir como el trabajo hecho por las fuerzas conservativas más el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. El trabajo W-cons lo vamos a definir como el trabajo hecho por las fuerzas conservativas, como dije anteriormente, y aquí las fuerzas no conservativas. Bien. Entonces en este curso tenemos el trabajo efectuado por las fuerzas conservativas que son el peso y la fuerza elástica. Entonces, ya, aquí, ojo, tenemos el, aquí va el trabajo hecho por todas las fuerzas. Entonces, si solo hay como fuerzas conservativas el peso y la fuerza elástica, y o en realidad, porque podría no haber un resorte, y o la fuerza elástica, entonces el trabajo hecho por las fuerzas conservativas será igual al trabajo del peso más el trabajo de la fuerza elástica. ¿Ya? Si hubiese más fuerzas conservativas, habría que sumarlas. ¿Ya? Recordemos eso. Además, esto es importante. ¿Ya? Esto es solo, si solo hay como fuerzas conservativas, esas dos. ¿Ya? Porque podrían haber más y ahí ya, aquí tendría que agregarla, si es que tuviera más, pero solo tengo estas dos. Ya, si tengo ese caso, se mostró anteriormente, ya, que el trabajo hecho por el peso es igual a la diferencia de energía potencial gravitatoria y el trabajo hecho por la fuerza elástica es la diferencia entre la energía potencial elástica inicial y la energía potencial elástica final. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí reemplazo, ¿dónde? En la ecuación de conservación en la ecuación de teorema del trabajo y la energía cinética, ya, si, si reemplazo en en la ecuación de conservación del trabajo, en donde el trabajo total es igual a la diferencia de energía cinética, aquí lo puedo reemplazar por el trabajo hecho por las fuerzas conservativas más el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Y aquí me da la diferencia de energía cinética. Ahora, sí.
Si solo actúan como fuerzas conservativas el peso y o la fuerza elástica, ya, si tengo esa condición, este trabajo lo puedo transformar en el trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza elástica. Más, y aquí copio, tengo las fuerzas no conservativas, igual a la diferencia de energía cinética. Este trabajo yo lo puedo reemplazar. ¿Por qué? Por la diferencia de energía potencial inicial y final, y aquí también. Entonces, WG lo reemplazo por lo que tengo acá y me va a dar UGI menos UGF, el primero, más el trabajo de la fuerza elástica, UEI menos UEF, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, igual a a la diferencia de energía cinética. Ya, ahora si yo agrupo esto y tiro todo lo que está con final hacia la derecha e inicial hacia la izquierda, obtengo lo siguiente. Voy a tener en el lado izquierdo la energía potencial gravitatoria inicial más la energía potencial gravitatoria, perdón, la energía potencial elástica inicial. Paso el KI para acá, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, igual a, paso lo final hacia la derecha. Y aquí obtengo una ecuación. Esta ecuación es una ecuación de conservación de la energía. ¿Ya? ¿Qué me relaciona? La suma de la energía potencial gravitatoria inicial, elástica inicial y cinética inicial, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, tiene que ser igual a la suma de la energía gravitatoria final, elástica final y cinética final que tenga en el caso a considerar. Si quisiera desarrollar esto un poco, tengo que la energía potencial gravitatoria inicial va a ser mgh, es decir, mghi. La energía potencial elástica inicial es un medio de K por la deformación inicial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad inicial que tenga al cuadrado, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, será igual a la energía potencial gravitatoria final, más la energía potencial elástica final, más la energía cinética final. Y con esto tengo la misma ecuación, pero escrita de otro modo. Estas ecuaciones son equivalentes. Ya. Además, tenemos algunas cosas. Vamos a definir la energía mecánica total de un sistema como E. Ya, esto es simplemente notación, ya para poder simplificar algunas cosas. E se va a definir como la energía mecánica total y será la suma de la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, más la energía cinética. Por lo tanto, ya, si yo aquí reemplazase E arriba, pues tendría que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Esto es lo mismo que la ecuación que está en rojo, acá arriba. Ya, o bien, si yo despejo el trabajo de las fuerzas no conservativas, me va a quedar así, como la energía
la diferencia de energía mecánica. ¿Ya? Y aquí el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿ya? Se define en este caso como la diferencia de energía mecánica final y la energía mecánica inicial. Entonces, si solo actúan fuerzas conservativas, ¿ya? Es decir, si no hay fuerzas que generen pérdida de energía, se va a conservar la energía mecánica. ¿Qué quiere decir? Que la energía final será igual a la energía final. ¿Ya? Se va a cumplir esta ecuación. ¿Ya? Y con esto, esta clase fue bastante extensa, ¿ya? Pero pudimos explicar bastantes conceptos, ¿ya? Asociados a la energía y al trabajo. Vamos a repasar un poco antes de terminar, donde definimos lo que es el trabajo diferencial, luego definimos el trabajo total, definimos la energía cinética, el teorema del trabajo y la energía cinética, lo que son las fuerzas conservativas, lo que es la energía potencial, que vamos a trabajar con dos, la gravitatoria, ya, su relación con el trabajo que ejerce la fuerza peso y la energía potencial gravitatoria, y la energía potencial elástica, y la relación que hay entre la fuerza elástica y la energía potencial elástica. Está aquí. Luego de eso, hablamos de la energía mecánica total y cómo se puede conservar. ¿Ya? Aquí recordando esta salvedad. Y al desarrollar las ecuaciones llegamos a esta gran expresión, que es la que utilizaremos en gran parte de los problemas. ¿Ya? Y si es que las fuerzas no conservativas no existen o no generan trabajo, tendremos que la energía mecánica se conserva.